Capítulo 3. Análisis del término nacer y saber. Teniendo en cuenta el pensamiento sintético entre lo occidental y lo oriental, Pitágoras responde el Leonte que aquellos dedican sus esfuerzos al estudio de la naturaleza y estos llamados estudiosos de la sabiduría eran los filósofos. Podemos apreciar cómo Pitágoras utiliza los términos naturaleza y sabiduría como si fuesen lo mismo. No se sabe si lo dice de forma analógica o como sinónimo. Analizando etimológicamente la palabra naturaleza, esta deriva de natura y esta a su vez deriva de nace, que significa nacer, y sabiduría de sapere, que significa saber. Entre nacer y saber a simple vista no podemos ver ninguna semejanza, más que saber es el desvelo de descubrir algo nuevo que no conocíamos. En este texto lo relacionamos con la mayéutica socrática. Aunque somos conscientes de que vivieron en épocas diferentes, podemos ver que la diferencia no pasa de 2 generaciones, pero incluso esta referencia entre naturaleza y sabiduría por parte de Pitágoras a Leonte es algo que se dice en las cuestiones tucus-lucanas, y esto hace que no sea tan fidedigno como por ejemplo puede ser un diálogo de Platón. Bueno, tampoco sería algo fidedigno porque no estuvimos ahí. Entonces se le menciona a Platón para justificar este traspaso de la naturaleza y sabiduría con la mayéutica socrática. Sócrates responde que el oficio de partiar, tal como yo lo desempeño, se parecen tanto a las demás como las matronas, que difiere en que yo lo ejerzo solo sobre hombres y no sobre mujeres, y en que asisten al alumbramiento no los cuerpos sino las almas. Consecuentemente el alma, o como podemos relacionarlo como la psique, se relaciona con la mente y que es ella la que engendra ideas. Sin embargo, existe algo muy interesante que hablaremos después, y es en la relación de sujeto cognoscente y objeto cognoscible, pero en los fundamentos de la introvisión y la consciencia los denominamos el observador y lo observado, que da como resultado el saber que sale del objeto como impresiones hacia el sujeto. Y esto se da en Hume, porque Hume es un empirista y Hume denomina al primer tipo de percepción impresiones y al segundo tipo ideas. Las ideas son más débiles, menos vividas que las impresiones, y nuestros conocimientos están pues limitados por las impresiones. Hume nos dice que existen 2 tipos de percepciones. La primera, que se da con la impresión de las cosas, y la segunda viene a ser las ideas. Estas son menos vivas que las impresiones, y aquí también se da la relación con el proceso generador de la introvisión, donde de una impresión resulta una idea, donde no hablamos de generar algo nuevo, sino más bien de cómo la mente genera nuevamente esa imagen por medio de la memoria. Por ejemplo, nosotros tenemos a una imagen de un celular, por ejemplo, y nosotros vemos el celular después de dejarlo muchos años no verlo. Yo puedo imaginar un celular por este proceso. Es un proceso muy infravalorado, pero es un proceso bastante interesante de estudiar, ¿no? El proceso de recordar aquel conocimiento que había olvidado. Por ejemplo, si este celular no lo veo en 20 años, me voy al monte, pero una de las mañanas me levanto y recuerdo el celular. Y esto sería como una reminiscencia, ¿no? Sería el recordar como conocimiento. Conocer es recordar, como diría Platón. Pero aparte de esto, este proceso de generar esta imagen parecida o casi idéntica de lo que he visto, de lo que es el celular, como físicamente, es algo muy interesante, que se relaciona mucho con esta capacidad humana que nos puede dar la introvisión, porque aún no entramos en los términos precisos de la introvisión, pero vamos a dar una previa, por así decirlo, ¿no? La introvisión es el resultado de yo interactuar con el mundo, pero no emitir juicio o hacer una suspensión del juicio, y hacer la unificación de todos los objetos físicos que veo
que están frente mío. Y en esa unificación, en esa relación entre lo observado y lo observante, el observador y lo observado, se da un vacío, y ese vacío es el que genera un conocimiento nuevo, es el que genera una nueva perspectiva, es el que genera algo más allá incluso de lo que tenemos preconcebido, lo que hemos podido siquiera imaginar. Entonces a eso se refiere la introvisión, pero con el caso del celular pasa lo mismo, ¿no? Al yo tener esta experiencia del celular y 20 años, irme al monte y no ver ningún celular, y un día despertarme a imaginar un celular, es como que un conocimiento que ya estaba dado, predado, surge por medio de la memoria, sin que yo tenga esfuerzo de, de recordar aquello. Me refiero no de recordar el celular mismo, sino de recordar la forma, la pantalla y todo eso, sino que se da de forma inmanente. Bien, y este proceso es muy infravalorado, sin embargo aquí podemos apreciar la maravilla de los procesos mentales y cómo podemos recordar las impresiones de diferentes tamaños, formas y colores, ¿no? Después de 20 años puedo imaginar la pantalla de color verde, morado, el tamaño diminuto, grande, otra forma, rectangular, triángulo. Esta parte imaginativa es muy interesante de estudiar en la filosofía de la mente, y también, bueno, aquí podemos hablar de diferentes corrientes de la filosofía como la metafísica y la ontología del ser en cuanto ser, y también lo óntico, ¿no? Del ser en cuanto existe, el ser en cuanto existe. Entonces, con esto Sócrates pone la idea como algo que se ha engendrado en sí mismo, como un saber nuevo de una idea ya conocida, desconociendo todas las impresiones. Entonces el sujeto, al no saber lo que es el objeto o la idea nueva, no tiene un juicio sobre ella. Y al no tener juicio o referencia sobre la idea nueva, deja un vacío en medio de ambas. Y en ese vacío se encuentra el nacimiento de una idea nueva. Con este parir de ideas de forma infinita, el conocimiento y el desarrollo del mismo seguiría su proceso hasta la actualidad. Existen conocimientos que provienen de este vacío entre el sujeto y el objeto, el observador y el observado, y surgen de ahí algo nuevo, pero se da de forma natural, como en la naturaleza todo se da de forma orgánico. Y nosotros tenemos como propósito estudiar este vacío. Derrida, con su estructuralismo, diría que los significantes no suelen tener un significado, más solo otros significantes, y consecuentemente ese vacío lo denomina casillero vacío Derrida, y donde nos menciona que entre el significante y el significado estaría presente otro significante, y que entre el significante y el otro significante habría un casillero vacío que permite esa relación. Y en este caso, las ideas antiguas y las ideas nuevas que salen de ideas antiguas solo generarían ideas nuevas que pasen a ser antiguas, y así a no tener un fin. Y el espacio que está en medio sería el casillero vacío. Para este texto vemos este casillero vacío como un traslado. Existe un traslado donde la introvisión tiene otras características, pero es la misma esencia, la misma funcionalidad. En el caso de la teoría estructuralista, el casillero vacío es el que permite la correlación entre el significante y el significante. Si llevamos esto a la teoría de la mayéutica socrática, como hemos propuesto acá en el texto del parir ideas a partir de otras ideas, el casillero vacío tendría relación con aquel vacío que se da entre una idea y otra. Y este vacío de saber o idea se vería completado con el paso del tiempo y las diferentes asociaciones que se tienen sobre esta idea o saber nuevo, que básicamente serían pasivas porque se darían en las interacciones con otros y con nosotros mismos, ¿no? Dándoles conceptos o acordando darle un concepto a aquello
que surge como algo nuevo, una idea, un objeto, etc. Bien, al comparar la palabra naturaleza con sabiduría, no solo vemos que en ese tiempo se tenía un concepto de nacimiento como algo integral de lo ideal y lo material, la naturaleza como algo completo, por así decirlo, donde el nacimiento ya se daba con la integración de lo ideal y lo material, sino que cuando Pitágoras dice que venían a ver y considerar lo que es así, de qué modo, podemos ver de manera muy particular que ver y considerar etimológicamente son distintas. La palabra ver viene del latín videre y de la raíz indoeuropea vet, emparentando con el verbo griego oida, que significa saber, y yo sé porque lo he visto, más considerar viene del latín considerare, que significa examinar atentamente. Entonces trata de una actitud activa frente a la realidad, el examinar. Entonces entre el saber porque lo he visto y el examinar atentamente. Lo que indica que el casillero vacío entre la idea antigua y la idea nueva también se daría con el objeto y el sujeto, donde el sujeto considera un objeto antiguo y da paso a la aparición de un objeto nuevo, haciendo que ese vacío se mantenga vigente y permitiendo la introvisión y paralelamente el asombro. El proceso de la introvisión se da de forma pasiva, donde se inicia con una actitud activa, que es la suspensión del juicio y la implementación del no conozco, para luego entrar en el proceso de la introvisión, donde todo se desarrolla de forma pasiva, de forma orgánica, como en la naturaleza. Entonces nosotros hemos hecho que el mismo proceso que tiene la naturaleza para que surja algo nuevo, vida, lo llevamos al término epistemológico, por así mencionarlo, donde el conocimiento surge de la misma forma, sin la intervención de la razón, sino que surge de forma orgánica también. El planteamiento entonces determinista de Aristóteles al clasificar el conocimiento con la implementación del razonamiento deductivo e inductivo no permite el desarrollo de la introvisión, dado que nos brinda conocimientos determinados en categorías definidas ya. Es como si estuviéramos programados, donde no dejaríamos que la introvisión se desarrolle y tengamos una verdadera relación con el mundo y con las cosas, sino que ya estaríamos programados con el clasificar y el determinar en categorías definidas los conocimientos. Y este es el final de este capítulo. Puede quedar un poco corto, en el sentido de que agarramos el texto de las cuestiones tusculanas y este texto básicamente no es el que escribió Pitágoras a puño y letra, pero es la fuente más cercana que tenemos y es la más antigua y también es la más estudiada, porque recordemos que todos estos filósofos antiguos tenían una memoria excepcional, que recordaban mucho más de lo que podemos recordar en la actualidad. Los diálogos de Platón los hizo de memoria, y Sócrates y cómo luchaba con los sofistas y el juicio y los diálogos. Parece que si los tomamos literalmente esos diálogos, también podemos tomar literalmente las cuestiones tusculanas. Bien, hasta aquí el episodio 3 y nos vemos en el episodio 4, que vamos a hablar de la clasificación de las enseñanzas filosóficas en Aristóteles, que básicamente nosotros pensamos que es una parte limitante de la introvisión, del desarrollo de la introvisión. Si tienen alguna pregunta, duda o cuestión, no dejen de comentar en el video, en la parte de los comentarios, y vamos a estar respondiendo a cualquier inquietud.